1945, el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, pidió a varios pintores que presentaran un trabajo sobre Morelos. Al poco tiempo, Ramón Alba de la Canal entregó un retrato del héroe. El general lo felicitó diciéndole: "Así se pintan los héroes". Los murales de Janitzio muestran el talento de un pintor que vivió a plenitud su tiempo. Ramón Alba de la Canal formó parte de una generación de artistas que alcanzó su madurez profesional al mismo tiempo que la Revolución Mexicana se iba haciendo gobierno. Su interés por la innovación, los movimientos de vanguardia y los debates sobre el valor y el sentido del arte en la sociedad lo coloca como un protagonista destacado de la cultura del México del siglo XX. El primer asomo del espíritu inquieto y rebelde de Alba de la Canal en relación con las artes ocurre en 1911, al participar como alumno en un movimiento estudiantil que exigía la renovación de la Academia de San Carlos. Uno de los logros de este movimiento fue la apertura de un plantel experimental fuera del viejo edificio de la Academia, donde se adoptaron los postulados del impresionismo. Alba de la Canal asistió entusiasmado a este taller al aire libre ubicado en el rumbo de Santa Anita, que funcionaría de 1913 a 1914. La consigna era salir del estudio y el taller para ir al encuentro de la naturaleza, captar a los personajes y al paisaje a plena luz del día. Mientras el país atraviesa por el periodo más violento de la Revolución y los cambios en la dirección de la escuela se suceden, la Academia de San Carlos asistió al encuentro entre los defensores de las viejas tesis academicistas y el grupo de los renovadores, en el que sobresalen los pintores Alfredo Ramos Martínez, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, y el escultor Arnulfo Domínguez Bello. Alba de la Canal se ve obligado a tomar varios empleos. Da clases particulares de pintura, pinta cuadros por encargo y aunque asiste irregularmente a San Carlos, continúa dibujando y aún se da tiempo para algunas excursiones urbanas con los amigos condiscípulos. Los frutos de este periodo en San Carlos fueron caóticos en lo político, pero productivos en la formación de una generación de artistas inquietos y atrevidos que encarnaron el torrente de sangre nueva en el proceso de transformación del arte nacional. En 1920, Ramón Alba de la Canal tenía 28 años, aunque lucía mucho menor, y no desentonaba en el grupo de jóvenes que estudiaban en la Academia de San Carlos y con los cuales compartía el entusiasmo por el arte y la bohemia creativa. Contaba con un bagaje intelectual y visual adicional al que adquirió como alumno de la Academia y que sería un apoyo determinante que lo llevó a entender de lleno las premisas artísticas del dinámico siglo XX y las características formales de su estética. Durante su infancia y primera juventud, recibió fuertes estímulos visuales junto a su padre, quien lo acercó a la fotografía, al teatro de sombras y a las cámaras y proyectores cinematográficos. Los nexos de Alba con el mundo del cinematógrafo también le brindaron una ventana para asomarse a la realidad europea que se recomponía después de la Primera Guerra Mundial. La película El gabinete del Dr. Caligari, 1919, de Robert Wise, con su escenografía alucinada y futurista, le causó un impacto definitivo, que iba a fructificar poco después al participar en el resurgimiento de la técnica del grabado en madera y en su labor como creador plástico dentro del movimiento estridentista.
Y el cine de Charles Chaplin lo puso en contacto con el trasfondo de acerba crítica social que el arte puede brindar, sin perder sus características estéticas. Con todo este bagaje creativo y de destrezas, donde la imaginación había sentado sus reales y varios años de preparación frente al caballete y al modelo, para 1920, Alba de la Canal se había convertido en un excelente dibujante y colorista, listo para enfrentar los retos artísticos que planteaba el nuevo momento que vivía el país, tras el fin de la lucha armada. La llegada de José Vasconcelos a la rectoría de la Universidad Nacional tuvo consecuencias muy positivas para la carrera de Alba de la Canal y los miembros de su generación. Su maestro, Alfredo Ramos Martínez, regresó a la dirección de la Academia de San Carlos y retomó el proceso de transformación de los sistemas de enseñanza. Se inauguró un nuevo plantel extramuros, similar al de Santa Anita, pero esta vez en la zona de Chimalistac, al sur de la ciudad. Instalado en una vieja casona con patio, huerta y rodeada de paisajes bucólicos, el plantel de Chimalistac recibió a sus primeros internos, quienes serían conocidos como los 7 heroicos de Chimalistac. Este grupo, que tenía el único compromiso de trabajar sin distracciones durante todo el día, pudiendo ir sus miembros a casa del fin de semana si así lo deseaban, estaba integrado por Alba de la Canal, Mateo Bolaños, Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Vargas, el bolchevique, Emilio García Caero, Fernando Leal y Enrique A. Ugarte. Y posteriormente se sumarían figuras fundamentales como Fermín Revueltas y el artista francés Jean Charlotte. A principios de 1921, el plantel se mudará al centro de Coyoacán. 5 de ellos habrían de convertirse en pioneros del movimiento muralista impulsado por José Vasconcelos. Primero desde la rectoría de la Universidad Nacional y luego como secretario de Educación Pública, Vasconcelos se propuso hacer del arte un aliado para lograr el renacimiento espiritual del pueblo de México. Para ello, invitó a pintores ya consolidados como Roberto Montenegro, el Dr. Atl y Diego Rivera. Y a principios de 1922 reclutó a 5 jóvenes pertenecientes al Círculo de Coyoacán para que se hicieran cargo de los muros de la Escuela Preparatoria de San Ildefonso. Alba de la Canal, Charlotte, García Caero, Leal y Revueltas aceptaron el reto y aportaron la solución de problemas básicos, formales y conceptuales que definieron en forma visionaria los senderos por donde habría de transcurrir esta gran aventura plástica. Alba y Charlotte brindaron al naciente movimiento el método para lograr una aplicación exitosa de la pintura al fresco y que inmediatamente fue adoptado por todos los otros muralistas. Otro mérito de Alba es haber encontrado la verdadera dimensión monumental propia del trabajo mural, tarea muy distinta al simple agrandamiento de un cuadro de caballete. De esta manera, Alba de la Canal reafirmó su temperamento inquieto y renovador y asumió un rol protagónico en el proceso de cambio que sufrieron las artes plásticas en el México convulso de los años 20.
Simultáneamente a su participación en el nacimiento del muralismo, Ramón Alba de la Canal y varios de los integrantes del taller de Coyoacán se sintieron atraídos por las propuestas estéticas contenidas en el primer manifiesto estridentista, actual número 1, dado a conocer por el joven poeta Manuel Maples Arce en la Ciudad de México en los últimos días de 1921. El carácter vanguardista del estridentismo revelaba buena dosis de irreverencia y desacato, y se proponía darle un nuevo sentido a la creación artística, rechazando las referencias del pasado para ir al encuentro del futuro, expresado en la vida moderna de las grandes urbes. Se trataba, de acuerdo a las ideas de Maples Arce, de encontrar la forma poética adecuada para representar el nuevo paisaje citadino, marcado por influjos eléctricos y estremecido por los anuncios de luz neón, ronroneo de automóviles y olor a gasolina. El más destacado representante, en el campo de las artes visuales, del nuevo lenguaje promovido por el estridentismo fue Ramón Alba de la Canal. En sus cuadros, grabados e ilustraciones, Ramón Alba de la Canal marcó pautas, interpretando visualmente los conceptos aplicados por Maples Arce en el terreno literario. Exaltar la belleza actualista de las máquinas, de los puentes, el humo de las fábricas, los grandes transatlánticos, el régimen industrialista y las ciudades palpitantes. Esta cercanía conceptual acerca del dinamismo quedó plasmada en el óleo de 1924 titulado El café de nadie, que ha sido señalado como el cuadro estridentista por excelencia. Por otra parte, el novedoso grabado en madera se manifestó en esta vertiente vanguardista como una de las expresiones más audaces e imaginativas. El origen de este resurgimiento del grabado en madera hay que ubicarlo en los días de intensa experimentación en el taller de Coyoacán. Fue ahí donde Jean Charlotte despertó entre 1921 y 1922 el entusiasmo de sus compañeros por este tipo de expresión. Uno de los más interesados al respecto fue Alba de la Canal, quien destacó rápidamente por su talento para aprovechar el juego del blanco y negro y lograr imágenes de gran contundencia. Sin duda, esta destreza está relacionada con su temprano contacto con el universo de luz y sombra, tanto del teatro de sombras como del cinematógrafo. Su posterior paso por la academia desarrolló sus grandes dotes como dibujante y colorista y le otorgó la madurez visual de un artista en plenitud creativa. A partir del trabajo del grupo de Coyoacán, el grabado en madera se convirtió en un lenguaje gráfico poseedor de gran potencia expresiva, útil tanto para estampas del sabor mexicano como para las nuevas formas estéticas que preconizaba el estridentismo. La actividad de Alba dentro del grabado adquiere un nuevo impulso a partir de que el movimiento estridentista se concentra en 1925 en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que es rebautizada como Estridentópolis. Invitado por Maples Arce, quien ocupa un lugar destacado dentro del gobierno del estado, Alba de la Canal se vuelca en actividades creativas que dan realce y mayor concreción al estridentismo plástico. Integrado a las tareas de propaganda del gobierno de Heriberto Jara, Alba diseña, dirige e ilustra la parte artística de la revista Horizonte, en la que el poder de las imágenes resulta fundamental para divulgar las ideas transformadoras de la posrevolución. Paradójicamente, es en el periodo jalapeño, en este ámbito provinciano, cuando Alba reafirma su vocación cosmopolita, con impecables imágenes que dan cuerpo a una utopía citadina que vuelve los ojos al cielo, en el que destaca la gloriosa cruz de un aeroplano, a la que cantó el poeta futurista italiano Filippo Tommaso Marinetti. El joven Leopoldo Méndez se integra al grupo y junto a Alba
va definiendo su futuro de artista gráfico. Alba sabe alternar la urbe idealizada con lo que sucede a ras de tierra. Y en las viñetas de Horizonte también vemos campesinos, nopales, limpios surcos, donde todo está por crecer, así como cálidos paisajes en los que un cono nevado recuerda la orografía veracruzana y el pico de Orizaba. Además de la revista Horizonte, del suplemento musical que acompañaba a esta revista, de carteles y otros medios de divulgación gráfica, Alba de la Canal ilustró las portadas de los principales libros publicados por los poetas estridentistas durante el periodo jalapeño. Sin embargo, con el tiempo, las aportaciones del estridentismo quedaron confundidas y minimizadas ante el muralismo y la pintura mexicanista, como si fueran derivaciones o curiosos subproductos, y no como un movimiento paralelo que compartía el mismo impulso renovador y al que se deben importantes avances en el arte de nuestro país durante los decisivos años 20. A finales de 1927, y luego de 2 años de intensa creatividad en Jalapa, la caída del gobierno de Jara provoca el repentino final del movimiento estridentista y la dispersión de sus artífices. Alba de la Canal regresa a la Ciudad de México a mediados de 1928, en los días que ocurre el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. El ánimo personal de Alba queda plasmado en su cuadro El Cabaret, obra en la que resume magistralmente la temática del desencanto frente a la cruda realidad citadina de la urbe en acelerada expansión. Sin embargo, el carácter rebelde de Ramón Alba de la Canal se canaliza sumándose al movimiento 30-30, encabezado por sus amigos los pintores Fernando Leal y Fermín Revueltas, que reúne a maestros y a los más destacados miembros de las escuelas al aire libre. Este movimiento tenía como consigna defender a las escuelas de pintura al aire libre, EPAL, y los centros populares de pintura de los pintores reaccionarios atrincherados en la academia, que se oponían a la democratización del arte. El 30-30 se dio a conocer utilizando las mejores estrategias del estridentismo, como fueron carteles llamativos, que en los muros del centro de la ciudad divulgaron, con lenguaje irreverente y sardónicos, grabados en madera, su existencia, su postura y las reivindicaciones a que aspiraba, al tiempo que denunciaba a los enemigos. También publicaron 3 números de la revista homónima que permitió a Alba de la Canal aplicar la valiosa experiencia adquirida en Jalapa para dar mayor realce a este órgano de los pintores de México. Los pintores 30-30istas mantuvieron una actitud combativa, usando como metralla la propia obra artística, que era cuestionada por los académicos, y organizaron exposiciones desacralizadoras del arte culto, algunas en lugares insólitos que pertenecían a los estratos populares, como fueron la Carpa Amaro y el ex convento de la Merced. Sin embargo, el cambio de dirección en las altas esferas de la vida nacional fue desfavorable para los integrantes del 30-30. Con el regreso de los grupos reaccionarios a la dirección de la Academia de San Carlos, fueron obligados a desocupar sus estudios, perdiéndose un incalculable tesoro de obras plásticas de ese periodo.
Alba de la Canal, Revueltas y otros activos miembros del 3030 fueron comisionados en las misiones culturales y enviados a lejanas regiones como escarmiento por su apasionada militancia. En julio de 1929, con el decreto de la autonomía universitaria, las escuelas al aire libre y sus directores pasaron a formar parte de la Secretaría de Educación Pública. 2 años después, Alba de la Canal dejó las misiones para dirigir como pionero uno de los 2 grupos del teatro infantil de la SEP, compartiendo con sus colegas sus conocimientos, ingenio e inventiva en la creación de muñecos, sus maquinarias y el teatrino, que hasta el día de hoy se utiliza en las funciones. A finales de 1934, el general Lázaro Cárdenas le encomendó realizar los 56 tableros sobre la vida de Morelos que decoran el interior del monumento levantado al héroe en la isla de Janitzio. Durante los siguientes 6 años, Alba de la Canal se entregó con ahínco a esta obra que refleja cabalmente una voluntad inquebrantable de hacer del arte una búsqueda y un compromiso sin tregua. En 1940, Ramón Alba de la Canal se encontraba a la mitad de su vida. En las décadas siguientes, planeó nuevos murales de los cuales realizó algunos, siempre lejos de los reflectores de la fama, y siguió pintando por encargo y para sí mismo. Simultáneamente, dedicó años a la docencia artística y ya octogenario cosechó merecidos laureles, uno de ellos pertenecer a la prestigiada Academia de Artes. En abril de 1985, y mientras trabajaba en una nueva obra, el pintor de 92 años de edad fallece, dejando un invaluable legado y el ejemplo de una larga vida entregada a la creación artística.
Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil